mensaje se titula Cría a tus hijos en el Señor. Cría a tus hijos en el Señor. Creo que todos estaríamos de acuerdo al afirmar que ser padres es una gran responsabilidad. Hasta tal punto que siempre es un reto increíble. Pero cuando no se siguen las pautas y guía adecuada, puede pasar de reto a literalmente desesperación para los padres. Cuando estudiaba este tema me encontré con varios artículos, libros, testimonios sobre padres literalmente desesperados. Uno de ellos se titulaba Guía de supervivencia para padres desesperados. Otro, Socorro, tengo un hijo adolescente. Uno más llevaba por título Manual urgente para padres desesperados. Incluso uno afirmaba Niños desobedientes, padres desesperados. Todos estos artículos y libros no son más que un reflejo de la realidad en nuestra sociedad. Hay muchos padres desesperados que están buscando respuestas para la educación de sus hijos. La frase que muchos padres tienen en común hoy en día es, no sé qué hacer. Yo no tengo la respuesta, pero la Biblia sí lo tiene. Y nos dice qué hemos de hacer como padres y nos enseña los principios generales que han de regir la educación de nuestros hijos. Así en esta mañana, en Efesios 6:4, vamos a ver lo que han de hacer los padres en la educación de sus hijos. Lo que han de hacer los padres en la educación de sus hijos. Leamos juntos Efesios 6, versículo 4. Dice así. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En este pasaje vemos lo que han de hacer los padres en la educación de sus hijos. La semana pasada comenzábamos con la primera parte del versículo 4 y precisamente observábamos lo que debían de evitar, lo que han de evitar los padres en la educación de sus hijos. Hoy vamos a ver el otro lado, la otra cara de la misma moneda y es lo que hemos de hacer como padres en la educación de nuestros hijos. ¿A qué padres va dirigido este versículo? Está dirigido a los padres cristianos. Y el contexto, tanto inmediato como amplio, en el libro de los Efesios, lo deja evidentemente claro. El contexto inmediato lo engloba dentro de la sección de la familia cristiana, la familia según Dios. Esta solo puede funcionar siguiendo las directrices divinas. Para que haya armonía en casa, ha de haber obediencia a Dios y a su palabra y también sumisión mutua los unos a los otros según Dios lo ha establecido. Así los maridos han de someterse al Señor, las esposas a sus maridos, los hijos a los padres, los siervos a los amos a Dios. Pero esto solo se puede llevar a cabo cuando estamos realmente controlados por el Espíritu. Y así es que Efesios 5:18, un poco antes de nuestro pasaje, afirma imperativamente, sed llenos del Espíritu. Cuando Dios manda a nuestras vidas, cuando estas vidas están controladas, gobernadas por el Espíritu, siguiendo la voluntad expresada en la palabra de Dios, entonces estaremos listos con la ayuda del Señor para ser padres según Dios. Si en lugar de estar controlados por el Espíritu Santo, sin embargo, estamos controlados por nuestra carne, sus deseos engañosos, será imposible tener un hogar piadoso y en armonía. No va a suceder. Para que esto suceda, hemos de ser nuevas criaturas. Este versículo está dirigido a padres cristianos. Hemos de haber nacido de nuevo, como leíamos en el pasaje de nuestra lectura congregacional en esta mañana. En Efesios 4, versículos 17 al 32, establece el contexto amplio de esta sección. Solo aquel que verdaderamente ha sido regenerado, que ha nacido de nuevo por la salvación en Cristo Jesús, por la palabra en el poder de Dios, es que está capacitado para vivir una vida como Dios quiere. Sí, con luchas, con dificultades, con caídas, con errores, con pecado, pero aquello que va a ser habitual, aquello que le va a caracterizar,
aquello en lo que va a crecer y desear es lo que Dios desea para su vida. Ahora, si en esta mañana estás escuchando este mensaje y eres un padre desesperado, pero no estás en Cristo, lo que primero ha de desesperarte es que estás apartado de Dios. Estás perdido. La condenación de Dios está sobre ti. Pero hay remedio. Cristo Jesús, Dios hecho hombre, vino a este mundo para precisamente reconciliarte con Dios, para morir en la cruz por tus pecados, para darte su justicia. Y solo en Él puedes ser una nueva persona, una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y solo en Cristo Jesús es que puedes seguir este mandato que Él establece en su palabra para no ser padres desesperados, sino padres según Dios. ¿Qué han de hacer los padres según Dios en la educación de sus hijos? Es lo que vamos a ver en esta mañana, en Efesios 6:4, en su segunda parte. Lo que han de hacer los padres en la educación de sus hijos. En primer lugar, los padres cristianos han de criar a sus hijos en la disciplina del Señor. Criarlos en la disciplina del Señor. Eso es lo primero que los padres cristianos hemos de hacer en la educación de nuestros hijos. Fijémonos, versículo 4 dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina. Hasta ahí vamos a leer. Es claro y evidente que hay un gran contraste entre la primera parte del versículo y la segunda. Entre la primera exhortación y la segunda. La primera se afirma de manera negativa, la segunda de forma positiva. Y entre las dos están divididas por una conjunción que las une, pero que en realidad las contrasta. Es una conjunción adversativa. Si no. De hecho, en el original es mucho más fuerte, es la más fuerte que se puede utilizar para demostrar que es lo opuesto. Un gran contraste. No hemos de provocar a ira a nuestros hijos, como vimos la semana pasada. ¿Qué hemos de hacer en su lugar? En primer lugar, criarlos en la disciplina del Señor. No provocarles a ira no es suficiente, es el principio. Pero hemos de construir criándolos en la disciplina del Señor. Criar. ¿Qué significa criar? Este verbo es peculiar, aparece únicamente aquí y en Efesios 5:29, cuando afirma: nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Esta palabra está tomada del lenguaje de la guardería de la época, podríamos decirlo así. Significa criar en un doble sentido, físico e intelectual y emocional. Físico en el sentido de amamantar, alimentar, nutrir, sustentar. Intelectual y emocional en la idea de educar, instruir, enseñar, formar, dirigir. Este término define, por lo tanto, la crianza de los hijos de una forma integral. Es un cuidado y educación hacia la madurez en todos los sentidos, no solo física, sino también intelectual y emocional. Hemos de criar en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, ¿qué han de hacer los padres según este pasaje? Hemos de criar a nuestros hijos, ocuparnos de ellos, sustentarles. La responsabilidad de los padres no es, como hoy en día muchos afirman, hacer sentir bien a nuestros hijos. La responsabilidad bíblica no es desarrollar su autoestima. Tampoco es la prioridad, según este versículo, para los padres, trabajar día y noche, estar centrados exclusivamente en el trabajo para proveerles un futuro mejor. La prioridad de los padres no es que sus hijos triunfen en la vida, ni exculparles de toda culpa, ni evitarles el dolor, ni hacerles felices, ni darle todos los caprichos a sus hijos. Ese no es el mandamiento. La responsabilidad de los padres es simple: criar a sus hijos. Es decir, sustentarles en las necesidades básicas para su crecimiento y madurez física, pero también cuidarles en su madurez intelectual, moral, emocional, como no, espiritual, instruyéndoles en los principios que guiarán
su vida. Todo esto citando palabras de Calvino en un contexto en el que sean apreciados tiernamente. Esa es la idea dentro de la crianza, apreciarlos tiernamente. ¿Qué conlleva entonces criar a nuestros hijos según Dios? La crianza es, por lo tanto, la amante instrucción y el cuidado solícito del niño. Y como padres esta es nuestra responsabilidad principal. Criarlos, tomar la iniciativa, porque si no, como afirma Proverbios 29:15, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Ahora, una vez que entendemos cuál es nuestra prioridad, el mandato de criar, ¿cuál es el quid de la cuestión en la crianza de los hijos? Comencemos por lo que no es prioritario. No es prioritario, para poner en práctica este mandato, que los padres tengan control absoluto sobre la conducta de sus hijos. Eso no significa criar. Tampoco lo es producir un niño con un buen comportamiento externo. Eso no es lo que implica criar. Ni mucho menos tener hijos que sean aceptados en nuestra sociedad por su forma de ser. Eso no está englobado dentro de la responsabilidad de criar. No es convertirlos en amables, respetuosos, ni tan siquiera niños obedientes. Ese no es el fin último. No es proveerles de una carrera para que sean personas de provecho o para que los padres nos sintamos orgullosos de ellos. Nada de esto es el quid de la cuestión según la Biblia. Sí, no hay nada malo en todo esto. Pero si todo se queda en eso, estamos pasando por alto que no estamos cumpliendo con la principal misión de criar a nuestros hijos, sino estaremos educando pequeños hipócritas que van a hacer lo correcto ante nuestros ojos y aquellos que están alrededor, pero allí habremos fallado en lo esencial. ¿Cuál es el quid de la cuestión? El corazón del niño. El corazón del niño. Y ahí ha de apuntar nuestra crianza a su corazón. Leí hace un tiempo una frase del pastor John MacArthur que me hizo pensar mucho al respecto, que dice: la verdadera clave para el reto de criar correctamente a nuestros hijos es crear un medio de crianza y de amante instrucción en el que sus corazones lleguen a ser un terreno fértil para la verdad de Dios. Es el corazón del niño lo que los padres han de nutrir. Así es. El quid de la cuestión de la crianza es apuntar al corazón del hijo. Ahí es donde apunta la palabra, al corazón, no a la conducta exterior. Porque cuando el corazón está bien, entonces nuestras acciones no serán meramente morales, ni forzadas, ni mucho menos hipócritas, sino verdaderas, genuinas, que van a tratar de agradar a Dios, quien ha cambiado tu corazón. Proverbios 4:23 afirma: con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Por si hubiese alguna duda, Jesús mismo deja claro lo que importa ante las preguntas censuradoras de los hipócritas de su tiempo y dice en Marcos 7, versículos 21 al 23, a los religiosos: porque de adentro, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo, insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. El quid de la cuestión está en el corazón. ¿Es superficial empeñarnos en una modificación de la conducta o en una obediencia meramente externa? Si no invertimos en que Dios cambie el corazón de nuestros hijos, trabajamos en vano.
La conducta no es la cuestión crucial. Lo es el corazón del cual fluye esa conducta. La conducta es la punta del iceberg, pero el corazón es la base del mismo. Ted Tripp, reconocido experto en la educación de niños desde un punto de vista bíblico y autor del excelente libro que recomiendo, Cómo pastorear el corazón de tu hijo, lo pone en estas palabras. Un cambio de conducta que no produce un cambio de corazón no es recomendable, es condenable. El corazón es la clave. De hecho, solo puede haber un cambio de conducta verdadero si fluye de un corazón que primeramente ha sido transformado. Recordemos, ¿qué dicen los versículos que muchos consideran paradigmáticos en la educación de los hijos según Dios? Que encontramos en Deuteronomio capítulo 6, cuando dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Muchas veces es citado este versículo. Necesitamos conocerlo y seguirlo. Pero fijémonos por un momento, el énfasis no está en la enseñanza a los hijos. Esa es la forma. Hemos de hacerlo constantemente, sí. Hablaremos con ellos, les enseñaremos, sentados, en el camino, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos, constantemente hemos de enseñarles las palabras que Dios ha transmitido a la humanidad, la palabra de Dios. Pero el énfasis está en el corazón. Fijémonos, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es el padre el primero que ha de creer, ha de seguir a Dios de corazón, obedecer la palabra de Dios de corazón, atesorar la palabra de Dios de corazón e inculcar de corazón estos principios en el corazón del niño. Si no, será mera religiosidad, conductismo, moral, pero falso. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos verdaderamente criar a nuestros hijos según Dios? ¿Qué herramientas nos da el Señor para llegar al corazón de nuestros hijos? Versículo 4. Criadlos en disciplina. Y podríamos añadir del Señor, con lo cual concluye el versículo 4. Criarlos en la disciplina del Señor. La palabra para disciplina es paideia. Esta palabra describía 3 aspectos en la educación de los hijos: guía, instrucción y disciplina, tanto positiva como negativa. Cuando aparece en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento, fue escrito en hebreo, aparece bastantes veces y mayor parte de las veces significa instrucción, general o específica. De hecho, en el libro que más aparece en el Antiguo Testamento es el libro de los Proverbios. Fijémonos algunos versículos, Proverbios 1:7. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción o disciplina. Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción o la disciplina de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios 4:1. Oíd, hijos, la instrucción, la disciplina de un padre y prestad atención para que ganéis entendimiento. Proverbios 8:10. Recibid mi instrucción, la palabra que hay es similar a la nuestra, disciplina, y no plata y conocimiento antes que el oro escogido. El énfasis en el Antiguo Testamento, cuando se utiliza esta palabra en la versión griega del Antiguo Testamento, es instrucción, especialmente de los padres hacia los hijos. En el Nuevo Testamento solo aparece en 5 ocasiones, además de en este versículo, y se refiere también a instrucción, 2 Timoteo 3:16, pero a la disciplina, Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11, en los cuales aparece en 4 ocasiones. Por tanto, ¿cuál es el énfasis de la disciplina? Es doble, es instrucción y la disciplina como parte de esa instrucción. Como padres estamos llamados a criar a nuestros hijos en la disciplina del Señor. Esta instrucción, o la parte instructiva de la disciplina,
no se refiere tanto a un aspecto académico, sino más bien práctico, verbal, pero aplicado. Es la aplicación del conocimiento. No es aprenderse una lección como un papagayo, repetirla en un examen y luego olvidarse por completo, sino que realmente es tomar esa instrucción al corazón, atesorarla y luego, según surgen circunstancias en las que es aplicativa la instrucción, ponerla en práctica. Es una instrucción basada en la actividad, las respuestas adecuadas a las situaciones de la vida. Es una educación en principios bíblicos para responder ante las distintas circunstancias que vamos a enfrentar. Eso es parte de criar a nuestros hijos en la disciplina del Señor, en la instrucción, prepararles para la vida, para responder ante aquello que van a enfrentar de una manera que es según Dios, para agradar a Dios. Y esto es solo posible cuando se apunta al corazón, y solo va a ser posible genuinamente cuando Dios cambie esos corazones por medio de Cristo Jesús. Susana Wesley, madre de Juan y Carlos Wesley, hombres de Dios que sirvieron de manera extraordinaria, esta mujer crió a 17 hijos y dijo lo siguiente sobre la crianza de los hijos. El padre, que se esfuerza en someter la voluntad egoísta de su hijo, labora al lado de Dios en la renovación y salvación de un alma. El padre, que le trata con indulgencia, hace el trabajo del diablo, convierte la religión en algo impracticable y la salvación en algo inalcanzable, haciendo todo lo que puede hacer para condenar a su hijo en alma y cuerpo para siempre. Son palabras duras, pero no menos ciertas. La corrección, la instrucción y dentro de esa instrucción la disciplina del Señor son partes ineludibles finalmente en la crianza de nuestros hijos. Proverbios 13:24 lo dice de esta manera: el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. La disciplina de los hijos en amor es una muestra precisamente de ese amor. Y el no hacerlo es una muestra de que te amas más a ti mismo que a tus hijos. Y finalmente es el terreno abonado, la falta de disciplina, para que no entiendan que son pecadores y necesitan a un Salvador. Proverbios 22:6 lo corrobora y afirma: enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. ¿Qué hacer los padres en la educación de nuestros hijos? Hemos de criarlos en la disciplina del Señor. Entonces, si esto es así, y este versículo lo afirma, y el resto de la Escritura lo respalda, ¿cómo es que hay esa falta de interés o incluso rechazo hacia la disciplina bíblica? ¿Cómo se llega a la conclusión errónea de que los niños no necesitan disciplina? Y no estoy hablando meramente en un contexto ajeno a la palabra de Dios, sino incluso en muchos contextos llamados cristianos, en iglesias, que se predica la palabra de Dios, en cambio la disciplina de los hijos no es parte de esa enseñanza. ¿Cómo se llega a este punto? Bueno, creo que hay varias razones. En primer lugar, pienso que es una reacción hacia el mal uso de la disciplina. Se reacciona. Sin lugar a dudas, la disciplina puede ser mal usada. Y ha sido mal usada en numerosas épocas de la historia. Los hijos eran gobernados en el pasado severa y ásperamente. Incluso se llegó a decir que los niños debían ser vistos pero no oídos. Después de un tiempo, a partir de mediados del siglo XX, esta actitud reaccionaria hacia la disciplina se extendió por toda Europa principalmente y provocó irse al otro lado de la balanza, caer en lo opuesto, la ausencia total de disciplina. Fue una reacción desproporcionada. Sí, la disciplina desproporcionada y sin instrucción, así como la ausencia de la disciplina y de la instrucción por parte de los padres, están igualmente desequilibradas. Pero no hemos de reaccionar a un mal ejemplo, una mala aplicación de la disciplina y pasar por alto lo que Dios dice. Además, creo que en segundo lugar, no se está dando el lugar que le corresponde a criar a los hijos en la disciplina del Señor,
porque se sostiene una antropología equivocada, es decir, una definición del ser humano tergiversada y falsa. Se piensa que los niños son buenos, que son angelitos. Nada más lejos de la realidad. Son pecadores como todos nosotros y su pecado se va manifestando de diversas maneras según van creciendo. Hoy en día, términos tales como justicia, verdad, derecho, rectitud, no son los más utilizados ni valorados. En su lugar, paz, felicidad, gozo, placer, tolerancia son prácticamente palabras idolatradas. ¿Por qué sucede esto? Porque se piensa en el fondo que el hombre es bueno y que se puede alcanzar la bondad aparte de Dios. Cuando esto es así, se rechaza lo que la Biblia enseña, que es la pecaminosidad absoluta del hombre desde su concepción, incluso en ambientes llamados cristianos. Ya desde el vientre de tu madre, eres un ser pecaminoso, eres pecador por naturaleza. Cuando se afirma que la naturaleza es esencialmente buena o no tan mala, entonces se requiere alentar o extraer, desarrollar la personalidad buena del niño. No vamos a usar la disciplina para eso. Ahora, ¿qué ha conseguido la sociedad con todo esto? Desarrollando la supuesta buena personalidad de los niños, aparte de la instrucción de los padres, que se manifieste de manera grosera el mal y la pecaminosidad de los niños y jóvenes, porque no han tenido freno, no han tenido disciplina, sino que ha sido alentado sigilosamente aquello de hacer lo que les parezca. Y en muchas ocasiones esto era malo. Sin lugar a dudas, la Biblia afirma que los niños necesitan disciplina para que su corazón cambie, una disciplina así adecuada, razonable, proporcionada, nunca dañando, ni mucho menos maltratando al niño. Hemos de criarlos en la disciplina del Señor como padres. Entonces, si la disciplina es tan necesaria, si es parte de la instrucción y crianza de los niños, hay una pregunta pertinente. ¿Cómo ha de ser la disciplina en el Señor? ¿Cómo ejercitarla? Veamos algunas características. Estas no son todas, pero es una manera en la que podemos reflexionar juntos y aplicar, llevar a cabo la disciplina del Señor. En primer lugar, la disciplina no ha de ser violenta, sino amorosa. La disciplina no ha de ser violenta, sino amorosa. Primeramente hay que dejar claro que la Biblia nunca legitima ni anima a la violencia con los niños. En ningún caso da pie a un abuso físico de ningún tipo. El padre o madre que deja moretones o daños a su hijo no le está disciplinando según la Biblia, le está agrediendo física, verbal y emocionalmente. Esta clase de abuso es repugnante y condenable, tanto moral, bíblica como legalmente. La disciplina ha de aplicarse en un contexto de corrección amorosa, nunca haciendo daño al niño. No es violenta, sino amorosa. En segundo lugar, la disciplina, según el Señor, no es reaccionaria, sino serena. No es reaccionaria, sino serena. No es la reacción en ebullición a una mala actitud. Esto sería erróneo. Estamos equivocados cada vez que nuestra actitud es determinada por otra. Esto nos lleva a reaccionar sin control. Y cuando una persona no ejerce autocontrol y disciplina sobre su propio temperamento, es imposible que aplique disciplina según Dios de una manera serena y adecuada. La templanza capacita a los padres a mirar objetivamente la situación, tomar la decisión correcta, proporcionada para instruir a los hijos y posteriormente ejercitar disciplina si es necesario, en la medida que sea necesaria. La falta de control del temperamento provoca una reacción que puede ser incluso violenta hacia el niño y esto es condenable. La disciplina y corrección bíblica siempre es serena, gobernada por el fruto del Espíritu, que es templanza. En tercer lugar,
la disciplina del Señor no es caprichosa, sino coherente. No es caprichosa, sino coherente. Cuando un padre disciplina de forma caprichosa, cuando los hijos no saben qué esperar de los padres, que un día hacen algo y está bien, pero al siguiente día hacen lo mismo y está mal, que un día hacen algo y el padre, con tal de estar cómodo en el sofá, no se levanta, pero al día siguiente ya le cansaron y hicieron lo mismo y entonces se levanta, es una disciplina caprichosa. Esto no solo hace referencia a la disciplina, sino también a la conducta de los padres. Si los padres dicen una cosa a sus hijos y ellos hacen otra, será caprichoso, no coherente. Sus hijos verán estas reacciones como arbitrarias y la capacidad de coherencia para corregirles, si este es el hábito, se perderá, especialmente cuando los hijos avancen en edad y ya empiecen a discernir ciertas cosas en su edad adolescente y joven. En cambio, los padres, controlados por el Espíritu Santo, recordemos, este pasaje está en el contexto del 5:18, ser llenos del Espíritu Santo, van a ser capaces de administrar una disciplina coherente y habitualmente igual, basada en principios que se aplican a sí mismos primeros, y así esto será una bendición para todos en la familia, también para los niños. En cuarto lugar, la disciplina del Señor no es irracional, sino comprensiva. No es irracional, sino comprensiva. Recordemos, un buen énfasis de esta palabra disciplina es instrucción. Esta disciplina de ir acompañada del razonamiento adecuado que sea comprensivo para los niños de acuerdo a su edad. Recordemos, la palabra disciplina conlleva mayormente instrucción. Cuando hay que disciplinar a los hijos, no ha de hacerse de manera mecánica, rutinaria, sino que ha de haber instrucción e interacción. Escuchar a los hijos, sus razonamientos. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Qué has dicho a tu hermano? ¿Por qué tomaste esta decisión? ¿O dijiste esto o aquello? Para posteriormente enseñarle según la palabra firma, asegurarnos de que lo ha comprendido y luego aplicar la disciplina que sea necesaria para que lo recuerden y la corrección oportuna. Es un medio de instrucción la disciplina. Hemos de utilizarlo para instruir a nuestros hijos, nunca para satisfacer el enfado ni la propia justicia, ni mucho menos el cansancio. No ha de ser irracional, sino comprensiva. En quinto lugar, la disciplina según el Señor no es severa, sino proporcionada. No es severa, sino proporcionada. En otras palabras, el castigo disciplinario ha de ser conforme al hecho, a la acción. Y aquí los padres hemos de ser extremadamente cuidadosos, porque a veces somos propensos a sobrereaccionar. Hemos de ser cuidadosos de no administrar el máximo castigo tanto para las ofensas grandes como para las pequeñas. ¿Qué conlleva esto? Planificación, sentarse a pensar, definir los castigos apropiados, depende de lo que se haga. Para situaciones cotidianas de desobediencia que necesitan instrucción, hablarlo el padre y la madre y los dos actuar de la misma manera. Es un proceso, pero es la manera de que podamos encontrar proporción. Igualmente, para que sea proporcionada y no severa, el castigo o disciplina no ha de realizarse en público, ya que es un asunto que desea instruir, no avergonzar. Ha de instruirse al niño en privado. Ahora, si el niño ha hecho algo en público, él, después de que se le ha instruido y corregido, ha de disculparse y pedir perdón en público. Pero la instrucción ha de ser en privado, no severa delante de todos los demás. El propósito no es humillar innecesariamente al niño. El propósito no es que los demás padres piensen bien de nosotros o qué pensarán de nosotros. El propósito es instruir al hijo y lo que tenemos en mente es qué piensa Dios de mí, qué quiere de mí, quiere que lo críe en la disciplina del Señor. Finalmente, en sexto lugar, la disciplina según el Señor, y estamos viendo algunas maneras aplicativas de cómo es la disciplina, no es impersonal, sino adecuada. No es impersonal. La disciplina ha de adecuarse a la persona y a la edad. A los hijos. Todos los padres que tenemos varios hijos sabemos
que los hijos son distintos, no solo externamente, sino la manera en la que entienden la instrucción, la corrección, la manera en la que responden a la disciplina. El propósito es instruir. Estudiemos a nuestros hijos, que no sea impersonal. Cada niño necesita un tipo de disciplina y una manera de administrarla. Algunos niños responden mejor, otros peor. No todos están cortados por el mismo rasero. Igualmente sería un error no tener en cuenta la edad del niño a la hora de la disciplina. Por ejemplo, un azote en el culo está pensado exclusivamente para la época de la niñez, ya que siempre se utiliza ese término, disciplina, con connotación corporal en la Biblia, unida a la palabra niño, que da a entender los primeros años de la vida. ¿Hasta qué edad? No dice exactamente hasta qué edad, pero mientras esté en su niñez. Cuando avanza de edad, cuando llega la preadolescencia, adolescencia, juventud, hay otro tipo de castigos que harán la labor de disciplinarles en el Señor en esta nueva etapa en su vida. Y suele ser así, según los hijos crecen, en la mayoría de los casos, según se ha ido aplicando la disciplina adecuadamente en sus distintas etapas, va a haber mayor lugar y necesidad para el diálogo y menos para la disciplina, aunque siempre va a ser necesaria la instrucción y corrección verbal. Creo que esta frase de Martin Lloyd-Jones resume bien el concepto de disciplina bíblica a la que estamos llamados como padres. Dice así: una disciplina cristiana equilibrada nunca será mecánica. Siempre es algo viviente, algo personal, siempre implicará entendimiento y siempre, sobre todas las cosas, será en gran manera inteligente. Esta clase de disciplina sabe lo que está haciendo, nunca se hace culpable de excesos. Siempre está en el control de sí mismo, lejos de ser una especie de catarata cuyo torrente salta de forma incontrolada y violenta. En el corazón y dentro de la disciplina correcta, siempre existe ese elemento de inteligencia y comprensión. Sí, la disciplina es el instrumento ineludible que Dios nos ha dejado en la educación de nuestros hijos. Críalos en la disciplina del Señor. Nos lo ha dado como una herramienta, pero usa esa herramienta de manera inteligente, comprensiva y adecuada para que cumpla la finalidad, instruir a nuestros hijos en el Señor. Y finalmente, llevar a nuestros hijos al Señor, a Cristo. Uno de los mejores momentos para el Evangelio en la vida de nuestros hijos es cuando han pecado, cuando han desobedecido, cuando tienen una gran carga por su pecado y estamos hablando con ellos. Estamos instruyéndoles, estamos corrigiéndoles, estamos disciplinándoles y el corazón está receptivo. Ese es el mejor momento para el Evangelio, para mostrarles a Cristo, que recibió el castigo que nosotros merecíamos y Él nos dio su justicia. Es el momento para llamarles a arrepentirse verdaderamente ante Dios, ser reconciliados con Él y recibir el perdón de Dios. Y nosotros ser canales de gracia hacia esos chicos. Canales de la gracia de Dios que nosotros hemos recibido. Apuntándoles a Cristo. La disciplina siempre se ha de ejercitar en amor, por el bien del niño, de manera razonable y proporcionada. Pero ha de ejercitarse. Proverbios 22:15 afirma: la necedad está ligada al corazón del niño, la vara de la disciplina la alejará de él. ¿Qué han de hacer los padres en la educación de sus hijos? En primer lugar, los padres cristianos han de criar a sus hijos en la disciplina del Señor. Además, en segundo lugar, los padres cristianos han de criarlos en la amonestación del Señor. Criarlos en la amonestación del Señor. Versículo 4 concluye: en amonestación del Señor. En realidad el verbo es el mismo. Criarlos en amonestación del Señor. Ya hemos dedicado suficiente tiempo para explicar lo que es criar. Ahora hemos de centrarnos en lo que conlleva
criar en la amonestación del Señor. Son palabras prácticamente sinónimas, disciplina y amonestación, en lo que hemos de criar a nuestros hijos. La primera apela a la parte práctica de la instrucción, que conlleva corrección, a veces hasta el lado físico, sin dañar al niño. En el segundo, amonestación, subraya especialmente el aspecto oral de la misma. La palabra utilizada es nucesia, que se puede traducir admonición, advertencia, amonestación. Y se refiere concretamente a la acción formativa por medio de la palabra hablada, ya sea enseñanza, advertencia o aliento. Entonces, ¿qué significa amonestar? Amonestar significa hablar sobre el asunto en cuestión, dialogar, escuchar la opinión del hijo, instruirle, porque tenemos el conocimiento del asunto desde la perspectiva bíblica. No es amonestar porque lo digo yo, porque yo pienso esto, sino que dice la Biblia en su lugar. Es amonestación del Señor, no mi amonestación. Soy un delegado, soy un canal para traer esa advertencia, esa enseñanza, ese aliento desde la palabra al niño. Y puede que el hijo no lo llegue a entender, o puede que no esté de acuerdo. Y entonces hemos de compartir esa amonestación de una manera comprensiva, comunicándola, pero en muchas ocasiones dando tiempo al chico a procesarlo y entenderlo. Y esto en ocasiones conlleva más conversaciones, no solo en el momento que sucede, sino posteriormente de seguimiento para que la amonestación sea la adecuada. O días después o tiempo después, ¿te acuerdas de aquello que hablamos? Fíjate, ha vuelto a pasar. ¿Qué has aprendido de esta situación? Y poder encaminarle a la amonestación adecuada. La amonestación no es solo hablar, incluye hablar, pero es advertir seriamente. Sobre todo cuando los niños están pecando. Esto es una afrenta contra Dios y trae consecuencias muy serias. De hecho, la mayor consecuencia es eterna si no te arrepientes y crees en Cristo Jesús. ¿Recordamos el caso de Elí y sus hijos? Los hijos de Elí estaban en pecado, de tal manera que en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 17, afirma que era tal el pecado de los hijos de Elí que era muy grande delante del Señor. Esto era debido a la forma en la que manejaban los sacrificios como personas que no conocían al Señor. El primer libro de Samuel 2:12 lo afirma. Elí no amonestó a sus hijos, a pesar de hablar con ellos. No les advirtió seriamente. Primer libro de Samuel 2:24 afirma que él les dijo esto: no, hijos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Esto no es una amonestación, más bien es una observación. Es hoy en día lo que se hace, sugerencias. No, la amonestación no es una sugerencia, es una advertencia seria. Más adelante, en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13, Dios deja clara su opinión del asunto. Él dice a Samuel que le diga que Elí no lo reprendió a sus hijos a pesar de haber hablado con ellos y darles su opinión al respecto. No les reprendió. Habló con ellos y les dijo que no estaba bien, pero no fue una amonestación de acuerdo a lo que estaban haciendo. Y las consecuencias de esta falta de amonestación fueron nefastas. Ofni y Fines, sus hijos, ambos murieron en un día. La casa de Elí, en lugar de andar perpetuamente delante de Dios, fueron desechados. El Señor cortaría a los varones de su familia, a los que no cortaría delante de él, dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 33, para que sus ojos se consumieran llorando y su alma sufriera. Finalmente su casa sería humillada mientras Israel fuera colmada de bienes y la iniquidad de su casa no sería expiada jamás. ¿Qué consecuencias tan serias por no amonestar a sus hijos? Una amonestación según el Señor. Obviamente este es un ejemplo extremo, pero siempre va a haber consecuencias muy serias si no amonestamos a nuestros hijos cuando es necesario. Tremendas consecuencias. ¿Cómo podemos entonces amonestar a nuestros hijos según el Señor, siguiendo el patrón bíblico de la crianza
criándolos en la amonestación del Señor? Permitidme que os diga algunas maneras, no son las únicas, pero que nos ayude a pensar y aplicar qué conlleva esta amonestación en nuestras vidas. Primeramente, hemos de asumir que es nuestra responsabilidad. Padres, es nuestra responsabilidad. No es la responsabilidad de nadie más. La amonestación en el Señor de los hijos no es la responsabilidad de los abuelos, ni de los tíos, ni de la cuidadora, ni de los profesores, ni siquiera aquellos de escuela dominical. La crianza no se puede delegar a otros, y menos la amonestación. Son los padres responsables. La mayor influencia ha de estar en el hogar, y en el hogar es donde se ha de explicar, rebatir y, si es necesario, corregir con amonestación lo que no es conforme a lo que Dios enseña. De igual manera, somos responsables de la educación espiritual de nuestros hijos, no otros. Y así hemos de hablar con ellos de todo lo que aprenden, todo lo que les enseñamos desde la palabra, aplicando a la vida cotidiana y amonestándoles cuando no lo hacen conforme al Señor. Siempre en un espíritu instructivo. Nosotros somos los responsables, no lo es la televisión, no son los medios de comunicación, ni mucho menos el Internet. Hemos de estar al tanto de lo que escuchan, lo que leen, lo que ven, las páginas por las que navegan, para enseñarles de acuerdo a lo que están expuestos, para rebatir las mentiras que tal vez se están tragando, a las que se están exponiendo. La televisión e Internet no son malos, pero desgraciadamente en muchas ocasiones están educando más a los niños que los mismos padres. Cuando esto sucede, no estamos criándolos en la amonestación del Señor. Es nuestra responsabilidad y hemos de ejercerla, instruyendo y amonestando a nuestros hijos. Ahora, la amonestación, al igual que la disciplina, como parte de la crianza, no ha de hacerse de manera mecánica, fría, reprensiva ni negativa. Ha de hacerse además aprovechando cualquier ocasión. Aprovecha cualquier ocasión. Ese es el espíritu de Deuteronomio 6. En la familia, en el calor del hogar, adaptándonos a la idiosincrasia de cada miembro de la familia, utilízalo. No podemos amonestar por igual a todos los hijos, al igual que no podemos disciplinarles por igual a todos. Hemos de ser sabios a la hora de interactuar con ellos, de instruirles. Hemos de aprovechar cada ocasión y para eso los padres han de estar presentes. Porque si no estás presente en la vida de tus hijos, no va a haber oportunidad de criarlos en la amonestación del Señor. Otros lo harán o se criarán solos y no será en la amonestación y la instrucción del Señor. Hemos de aprovechar cualquier ocasión y para que se den ocasiones hemos de estar ahí. Los hijos son nuestra responsabilidad, pero también nuestra prioridad. En tercer lugar, la amonestación ha de ser, además, mediante el ejemplo y el diálogo. Mediante el ejemplo y el diálogo. El ejemplo es un arma muy eficaz en la enseñanza de los hijos. Si en nuestro hogar vivimos según el Espíritu, ese es el hábito y característica, eso será palpable a nuestros hijos. Y si vivimos según la carne, será aún más obvio para ellos. Si en nuestra vida crecemos en el fruto del Espíritu por la gracia de Dios, será mucho más fácil amonestar en ese clima a nuestros hijos. El ejemplo va a quedar ahí. Evidentemente el ejemplo no suplanta a la instrucción ni a la amonestación con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la autoridad. Pero el ejemplo va a refrendar eso que se enseña y va a apuntalar, va a ser una imagen vívida en los hijos que va a ayudar a que sea un terreno fértil para recibir la amonestación. La amonestación conlleva diálogo. No es un mero porque yo así lo digo y punto. No es un diálogo de sordos, sino que es un diálogo en el que entendemos y comprendemos lo que está pensando el niño y por qué actuó de esa manera, o por qué pensó, o por qué dijo. Y de esa manera la amonestación es de acuerdo a lo que ha sucedido realmente, no a lo que nosotros pensamos que sucedió y ni siquiera estábamos allí.
hemos de dialogar, hablar con nuestros hijos, no solo en el momento en el que ha sucedido algo para corregirlo. La amonestación conlleva instrucción. Hemos de aprovechar cada momento para instruir a nuestros hijos, comer juntos en las comidas, hablar de temas que puedan ser adecuados para su edad, instruirles en el día a día, ver qué piensan, qué dicen sus compañeros de clase, qué piensan ellos, hablar de los temas aplicativos a los cuales están expuestos y escuchan cosas, política, qué dice Dios de las autoridades, qué dice de los conflictos de la sociedad, qué dice de ciertas reacciones o noticias que han sucedido. ¿Tenemos todos los seres humanos el mismo valor o tenemos más o menos valor? Depende del lugar que hemos nacido o nuestra raza. ¿Qué dice la Biblia? No hemos de adoctrinarles con la tendencia de nuestro país o nuestra tendencia ideológica, sino que hemos de instruirles, amonestarles con lo que la palabra dice. Y el diálogo es la manera de hacerlo, sacando esas conversaciones y aplicándolo a los aspectos prácticos del día a día. Es dar respuesta a sus preguntas. Tantas veces los padres contestamos preguntas que nunca se han hecho y nadie espera una respuesta. Comencemos por las preguntas que tienen. Y si no las hacen, rebusquemos hasta entender qué es lo que está pensando y qué es lo que necesita ser instruido en este momento en su vida. Finalmente, en cuarto lugar, la amonestación ha de ser del Señor. Del Señor. Es lo que dice el pasaje. Tanto la disciplina como la amonestación ha de ser del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Debe de estar centrada claramente en Dios. Y Dios ha de ser claramente el centro de nuestras vidas, no solo en el momento en el que hablamos con nuestros hijos. La oración es parte de nuestra vida. Dios es parte de nuestra vida. Nuestro deleite está claramente en Cristo y hablamos de este asunto espontáneamente en distintas circunstancias porque es lo que brota en nuestro corazón. Aludimos a Dios cuando observamos su creación o cuando suceden cuestiones a nuestro alrededor y los hijos son testigos de primera mano de ello y pueden ser instruidos y amonestados aún sin estarnos dirigiendo a ellos directamente. La amonestación ha de ser del Señor, ha de estar basada en su palabra. Las Escrituras, y para esto hemos de entenderlas, hemos de conocerlas, hemos de vivir a la luz de ellas. Ha de ser una educación dirigida por y para Dios, por y para Cristo, por y para la palabra de Dios. Y la finalidad última de estar centrados en Dios es que cuando pongamos el foco en nosotros, ¿qué veremos? Nada bueno. Y cuando nuestros hijos entiendan realmente quién es Dios, conforme a su palabra, entenderán que no alcanzan la gloria de Dios, que son pecadores. El propósito final de esta instrucción, de esta amonestación, es llevarles a Cristo, que entiendan su mayor necesidad. Dios nos concede la bendición de los hijos para que bajo nuestro cuidado de crianza, bajo nuestra responsabilidad, su alma sea apuntada a Cristo y oramos que Dios cambie sus corazones, nazcan de nuevo y le sigan como su Señor y Salvador. Pero para ello hemos de criarlos en la amonestación del Señor. No en lo que decía el abuelo, no en lo que nuestra familia siempre hemos hecho. Eso puede tener valía, sino qué dice Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué hemos de conocer acerca de Dios? ¿Qué hemos de hacer para agradar a Dios? Las cosas han cambiado mucho en las últimas décadas en España y sobre todo respecto a los niños. Tanto que me gustaría ilustrarlo con un simple dato y una noticia. ¿Cómo ha cambiado España? En los últimos 50 años, la tasa de natalidad, este es el dato, ha pasado de 20 por 1000 a 7,6 nacimientos por cada 1000 habitantes. Menos de la mitad y bajando. España ha cambiado mucho respecto a los niños, primeramente porque hay muchos menos niños. De hecho, el año pasado registró la cifra más baja de nacimiento de niños en nuestro país desde 1941, desde el inicio de la serie histórica, justo en plena posguerra civil española.
Ha cambiado mucho. Ese es el dato. Ahora, la noticia para que veamos lo que ha cambiado en nuestra sociedad en estos 50 años, que no es tanto. Apareció en un periódico de tirada nacional cuando el responsable de una organización contra el cambio climático afirmó que el planeta tenía demasiados emisores de CO2. Así consideraba a los seres humanos. Y así en esa línea otra persona afirmaba que la pareja que decide tener un tercer hijo amenaza el equilibrio medioambiental. Sí que ha cambiado nuestra sociedad. No ven a los hijos como una bendición, algunos lo ven como una amenaza medioambiental. La Biblia afirma que los hijos son una bendición de Dios, tanto el primero como el último. Tanto si tienes 2, como 3, como 5, 17 como Susana Wesley. Todos son la bendición de Dios, los que Dios te conceda. Y como padres cristianos no tenemos el éxito asegurado. No lo sabemos todo. Ni tampoco nos va a salir todo bien. Tendremos aciertos, tendremos errores. Días de frustración y desesperación, días de ánimo. Pero finalmente tenemos un encargo, un mandato de parte de Dios. Criar a nuestros hijos en el Señor. ¿Cómo? Críalos en la disciplina del Señor. Críalos en la amonestación del Señor. Y ora. Ora fervientemente que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras limitaciones, Dios nos use como canales de bendición en la crianza de nuestros hijos, para criarlos para su gloria, según lo que Él ha establecido en su palabra. Y ora fervientemente que el Señor los salve un día, para que puedan alabarle y glorificarle de corazón. ¿Estamos dispuestos a ser padres según Dios? Entonces, criemos a nuestros hijos en el Señor, en su disciplina y en su amonestación. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Venimos ante ella y reconocemos que es la verdad y oramos, santifícanos en la verdad. Como padres, Señor, somos incapaces de llevar a cabo esta encomendación, este encargo. Solo es en Cristo Jesús que somos capacitados por medio de ti, por gracia. Y Señor, es solo en tus fuerzas a pesar de nuestra debilidad, solo en tu instrucción a pesar de nuestra necedad, que podemos hacerlo, Señor. Y te suplicamos, clamamos que, Señor, tú nos capacites en el poder de tu Espíritu. Que realmente toques nuestros corazones y veamos la gran responsabilidad, el gran privilegio, la gran bendición que son los hijos que nos has encomendado. Y Señor, dediquemos nuestra vida a criarlos, sí, a sustentarlos, a proveer para sus necesidades físicas, pero no solo las físicas, sino las intelectuales, las emocionales, las espirituales, a corregirles cuando es necesario, aplicando tu disciplina en un contexto amoroso y no dañino, buscando su instrucción, su madurez, Señor, con la amonestación que viene de ti, el aspecto oral. Señor, danos ese tiempo que necesitamos y danos la carga para buscar ese tiempo para invertir en nuestros hijos, para criarlos en ti, Señor. Señor, las personas a nuestro alrededor vean tu gracia en nuestras familias. No somos mejores que nadie, ni más sabios que nadie. Señor, dependemos de ti completamente. Muestra tu gracia, muestra tu gloria, salvando a los hijos de tus hijos, trayéndoles al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús. Y Señor, úsanos como padres para criarles en el Señor. Solo tú puedes hacer esto. Señor, anima a aquellos que están desanimados, a aquellos que pueden estar desesperados. Anímales convenciéndoles de que
Solo es a tu manera que pueden criar a sus hijos. Que les criemos en el Señor, con tu ayuda, en tu poder. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.